Asistir a una lenta puesta de sol contemplando las médulas nos transporta a tiempos pretéritos en nuestro viaje para conocer la historia y la calidad de los alimentos leoneses. Los romanos explotaban los recursos auríferos de estas tierras, pero nos legaron su cultura agroganadera. Al final del primer milenio ya encontramos las primeras referencias históricas a productos que aún perviven en la actualidad. El Botillo del Bierzo nos deslumbra con su atractiva belleza y nos confirma el dominio popular de la crianza del cerdo y la elaboración de embutidos. Las órdenes religiosas y los monasterios potencian el cultivo de la vid, la obtención de vinos de calidad y la costumbre de su consumo cotidiano. El Camino de Santiago ayuda a extender el buen hacer a las poblaciones por las que pasa. Unas sugestivas lonchas de cecina nos hablan de unos valles leoneses privilegiados para el ganado vacuno y unas técnicas de conservación de sus carnes que nos remiten de nuevo a la romanización de estas tierras. Con el rocío encaramado en las tersas hojas de las hortalizas, iniciamos el viaje adentrándonos en las tierras de los Ancares bercianos, en busca del apreciado Botillo del Bierzo. Parece que el tiempo se ha detenido. Como hace siglos, todavía podemos encontrar algunas familias viviendo en las arcaicas payozas celtas. Conservan sus costumbres y mantienen su organización tradicional. El huerto les suministra alimento para ellos y su ganado. En el corral, conejos, gallinas y sus huevos. El establo está integrado en la payoza. El ganado vacuno espera la hora de salir a pastar. Aportan su leche y su carne en esta economía de subsistencia. La familia se distribuye las tareas a realizar. La mujer se ocupa, entre otras muchas cosas, de cortar hojas de las berzas y arrancar las inmensas remolachas. La cultura de la crianza del cerdo y su autoconsumo integral está muy arraigada en el Bierzo. Como sus antepasados, desde tiempo inmemorial, la paisana prepara día a día los alimentos que el animal devora con glotonería. Por aquí les damos trigo, centeno, cebada, remolacha, berzas, patatas y les damos también al final castañas. Después los matamos, nos juntamos toda la familia. Nosotros, por ejemplo, nos juntamos unas 30 personas, toda la familia. Y hacemos chorizos, hacemos botillos y varias cosas de los cerdos, lo aprovechamos todo. El calendario románico de San Isidoro de León mantiene viva la cultura rural. Las pinturas nos muestran los meses de engorde y matanza del cerdo en estas tierras. Desde los romanos, en estos meses otoñales se efectuaba la porculatio, el engorde del puerco antes de la matanza. Según la costumbre, los porqueros recorren con la piara los sotos, encinares y castañares de las tierras comunales de los alrededores. En los Ancares bercianos abundan las castañas de gran calidad. Los marranos, según mandaban las ordenanzas, debían ir acompañados por su pastor, encargado de controlar que no dañaran el bosque ni los cultivos. La matanza casera se convierte en una fiesta en la que participa toda la familia. Los embutidos se secan y ahuman en el hogar de las payozas. La reglamentación para elaborar el Botillo del Bierzo mantiene la fórmula tradicional: costillas, rabo, espinazo, lengua, carrillera y paleta. Estas carnes se cortan y adoban con pimentón, ajo, sal y especias naturales según el gusto del elaborador. Amasado el mondongo, se embute en la tripa del ciego del cerdo. Se ahuma con leña de roble o encina durante algo más de un día. Y colgados, se van secando hasta que alcancen la consistencia y su aspecto tradicional. De color externo rojo plomizo y aroma intenso del adobo y del humo, se nos muestra atractivo
e invitando a su preparación culinaria. Seguimos en los Ancares bercianos, recorremos el Valle de Balboa y al atardecer subimos a Cantejeira, contemplamos sus paisajes. En La Payoza nos espera la familia Monteserín. Antes de entrar, los cálidos colores de la puesta de sol y las abstractas siluetas nos invitan al recuerdo. Alrededor del fuego, la abuela transmite a su nieta los secretos de la cocina del Botillo. Josefa, ¿nos cuentas a Lorena y a mí cómo haces para que te salgan tan buenos los botillos a ti? ¿Qué secreto es el que tienes para cocinarlos? Pues mira, en una bolsita blanca bien limpia, pues coges el botillo, Sí, lo coges, lo metes en esto en la bolsita de tela. de tela de lino. Y cuando el agua está hirviendo en el pote, Sí. lo metes aquí 1 hora. Lo cerramos bien, ¿verdad? Lo cerramos bien para que no pierda gusto, para que no pierda color y todo eso. Sí. Cuando pasa 1 hora, Sí. Ahora lo metes en el pote y lo pones a cocer ahí el botillo solo. el botillo solo. Sí, muy bien. Entonces, cuando pase 1 hora, echamos las patatas y Y la verdurita. Y ahora estamos tranquilos todos alrededor del fuego contando cuentos. Fundamental, el uso de la bolsa de lino blanco. Los borbotones del agua rompen la tripa y disuelven el jugo. Ya lo dice el refrán, botillo agrietao, botillo lavao. El botillo del cerdo, que es la pieza más grande cerrada y es más la piel más Es dura, el estómago. el estómago, eso era lo que se dejaba para los carnavales, que era un botillo muy grande que por como no aguantaba la tripa se le clavaban unos palitos para colgarlo y secarlo. Y entonces eso era lo que daba de comer pues para 8, 10 o 12 personas. Y el que no tenía nada, el que no mataba cerdo, el que era pobre, pues luego las vecinas le llevaban todas, una le llevaba chorizos, la otra botillos, eso, y al final había gente que juntaba más en casa que si hubiera matado él un cerdo. Josefa, ¿qué te parece entonces? ¿Ya estará el botillo ya Puedes en su mirarlo, punto a ver, por...? sí, yo creo que sí. Sí, ya Y, está. entonces, ¿qué? ¿Preparamos Ya la está. verdurita Ahora, y la patata? Tráeme una fuente de barro de esas. Porque Lorena. tú lo pones ahí, la verdura y la patata también ahora a hervir con el Sí, botillo, ¿no? La patata la hay que partir Sí. así, que no sea cortada, así. Ah, que para sea escachada, ¿no? Más no sea escachada. Exacto. Y la verdura tiene que partirla así Con la mano. así con la mano, porque la verdura partida con el cuchillo es como para los cerdos, y así no, que coja otro gusto, la fibra. Ah. Entonces hacemos aquí un plato grande de patata y verdura y ahora lo echamos ahí un rato para que se haga. Mira, Lorena, así. Tiene que llegar para todos. Bueno, Aquilino, tranquilo que Una yo creo que la patata. abuela calculó para todos, ¿eh? Un chorizo. Yo creo que el que coma esto ya puede ir a la misa. Eso ya lo sabemos de siempre. Y el vinito del jarro. Hay que poner un poco de vino, maestro. A ver, la boca. Por la vertideira. Oye, no me botes más, no me botes más. A ver, que ya No te me eché botes mucho, yo creo. Me vas a ser bruta. ¿Puedo echar verdura? Ya no botes más. Vamos a brindar, A brindar. por la cocinera. Os A vais a brindar quedar por la sin cocinera. ¡Hombre! El botillo se nos muestra majestático, incitando a su degustación. Un plato contundente para las grandes fiestas y celebraciones de invierno. Hay quien además lo acompaña con garbanzos, y como colofón de la abundancia, que no falta en carnaval, ya que los ayunos de la Cuaresma están muy cerca. Caemos en la tentación, hacemos una incisión y cortamos expectantes la tripa encubridora. Los aromas nos invaden. La verdura rasgada, los chorizos escaldados, la patata escachada. Sin pudor, las carnes del cocho se nos aparecen humeantes. Chupamos huesos, mordisqueamos magro, succionamos gelatina y la lengua investiga hasta lo más íntimo, pantagruélico. Tras el éxtasis gastronómico, los sentidos se relajan contemplando el atardecer en los montes aquilianos y el embalse de Bárcena.
Momentos para retroceder a tiempos pretéritos en busca de la cultura origen del botillo. El espectacular paisaje de las médulas nos remite a tiempos de la romanización del Bierzo, una brutal explotación aurífera a cielo abierto diseñada por los ingenieros romanos. El monte Medulium, primero horadado por galerías y túneles, después quebrantado por el agua que lavaba las tierras para la obtención del oro. El Botelus romano del que hablan Apicius y Marcial es el antecedente del botillo berciano. Es muy probable. Otros autores apuestan por su nacimiento en el monasterio de Santa María de Carracedo. Los monjes cistercienses explotan con acierto sus recursos agrícolas y ganaderos. Hay constancia de las grandes piaras de cerdos, propiedad de la orden monacal. Y entre sus inventarios de alimentos aparece el término butiro. ¿Se trata del botillo berciano? En 1219, en una de estas rentas forales, se habla de grijotas, se habla de garbanzos, de 1 libra de pimienta y también de un término, butiro, que podría tener relación con botillo. De hecho, butis en latín significa odre, ¿no? Y de ahí a butifarra, botillo, evidentemente hay una cierta relación. Los libros de cuentas, fundamentalmente los que yo he consultado del siglo XVIII, pues muchísima referencia a la compra de pimiento, ¿no? Y ese pimentón difícilmente se justificaría si no fuera para su utilización en el adobe del cerdo, fundamentalmente para la zorza, para los chorizos o para el botillo. Lo cierto es que la crianza y engorde del cerdo se hacía con esmero, y en el corte de sus carnes, en trozos de bocado, los frailes eran expertos. Nace en el Bierzo, tiene una enorme tradición en el Bierzo y salta los límites comarcales para adentrarse también en los territorios limítrofes. El botillo del Bierzo en los monasterios del Camino de Santiago, la literatura lo atestigua, se convierte en plato sustancioso y de emergencia para peregrinos. Así se hacía en el antiguo Hospital de San Marcos de León. La Orden de Santiago lo reforma y construye el palacio plateresco que en la actualidad es el Parador. Pues bien, aquí su majestad el botillo se servía solemnemente en la mesa de nobles, obispos y reyes, alcanzando así la altura de la coquinaria real. Y en este ambiente evocador de tiempos majestuosos nos abandonamos confiados en las manos del prestigioso servicio. De nuevo la atmósfera se impregna de intensos aromas de carnes cocidas pimentonadas, fragancias del ahumado con leña de roble y tomillo, y esencias de las especias naturales. Por fin, el suculento plato deseado está a nuestro alcance. Nos introducen en un vino joven del Bierzo. Su color, sus aromas y su cuerpo acompañan en perfecto maridaje a la contundencia del manjar. Nos deslumbra su atractivo color rojo escarlata. Diversidad de bocados nos esperan con sus distintas texturas. Utilizamos todos los sentidos y todas las partes de la boca. Labios que chupan, dientes que mordisquean, lengua que se adentra en cavidades, papilas que se excitan con rica variedad de sabores. Un espectáculo de goces nos extasían. La introducción de las viñas en el Bierzo llega con el Imperio Romano. Los visigodos, grandes bebedores de vino, consolidan la producción. El calendario agrícola de San Isidoro ilustra las tareas vitícolas, la poda en marzo y la vendimia en septiembre. Pero son las órdenes religiosas y los monasterios los que potencian la repoblación y cultivo de los viñedos, transmiten la cultura de la elaboración del vino e implantan la costumbre de su consumo cotidiano. El auge de las peregrinaciones jacobeas a partir del siglo XII consolida estos cultivos. Se introducen nuevas variedades de uva y la población laica comienza a elaborar sus propios caldos. Las vidrieras de la Catedral de León están llenas de motivos decorativos de la vid. La historia avala la tradición del vino de calidad de El Bierzo.
Las montañas delimitan una comarca natural situada al noroeste de la provincia de León. En el centro, la fosa berciana, marcada por el valle del río Sil, se configura con una peculiar climatología húmeda, templada y soleada que permite un perfecto desarrollo y maduración de la vid. Un terreno profundo y arcilloso caracteriza las laderas de la fosa. Los viñedos se encuentran a una altitud de unos 500 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones son las adecuadas para la producción de unos vinos de calidad. Color amarillo claro pajizo con matices verdosos. Vemos a su vez que es un vino cristalino, limpio, brillante. Llevando la nariz, detectamos una intensidad media. Nos recuerdan a los aromas de fruta madura, típicos de las variedades, sobre todo aromas frutales de fruta madura como la manzana golden de la variedad Doña Blanca, así como aromas herbáceos y anisados de la variedad Godello. Llevando la boca, se trata de un vino con una intensidad media, bastante equilibrado, cuerpo algo ligero. Tiene unas puntas de acidez, pero que le dan al vino un sabor característico. También al final algo de amargor, que es típico de la variedad Godello. Y por retronasal nos aparecen Nos aparecen los aromas típicos de las variedades autóctonas de aquí del Bierzo, como son la Doña Blanca y el Godello. Pues herbáceos y ahumados, y olores a heno y a frutas maduras. Por el Camino de Santiago llegó la variedad dominante y diferencial del Bierzo, la mencía. Una uva tinta adaptada al peculiar microclima que se extiende por las soleadas laderas orientadas al mediodía. A finales de septiembre se comprueba el grado de maduración y se inicia la vendimia. La fermentación del mosto se realiza en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada, protegiendo la potencia aromática del vino joven. Los vinos de mencía admiten bien un periodo de crianza en barrica y en botella evolucionan y se redondean. Pero adentrémonos en el análisis sensorial del vino tinto del Bierzo. Vemos que es un vino tinto, 100% mencía, variedad por excelencia de aquí del Bierzo. Vemos que tiene unos tonos rojo guinda con unos matices violáceos. Estos tonos violáceos son indicativos de que se trata de un vino joven. A su vez vemos que es un vino cristalino, brillante y limpio. Llevando la nariz, una vez que lo movemos, las intensidades son mucho más fuertes, aparecen los aromas típicos de la variedad con la que está elaborada este vino, con la mencía, que son aromas a metales y aromas a tierra húmeda, así como algún aroma a frambuesa y a fresa. En boca vemos que es un vino de una intensidad media alta. Tiene una ligera acidez y un cuerpo ligero, algo que es beneficioso para estos vinos jóvenes. Por retronasal aparecen de nuevo, recordándonos todos los aromas a metales, así como a tierra húmeda, frambuesas y fresas, típicos de la mencía. Los vinos con la contraetiqueta de la denominación de origen Bierzo han superado los controles analíticos y cata que realiza el Consejo Regulador. Con esta garantía podemos deleitarnos utilizando nuestros sentidos. Brillante, color amarillo pajizo, aromas de manzana madura, cuerpo ligero con acidez refrescante. Nos recreamos admirando la caída del tinto de mencía en la copa. Disfrutamos con su intenso color rojo guinda y sus matices violáceos, cristalino, brillante, aromas de frutas rojas y un cuerpo ligero con una punta de acidez. Tras visitar la catedral, callejeamos por León.
Descubrimos enseguida el gran arraigo de la tradicional matanza casera y su cultura chacinera. Escaparates con los ingredientes necesarios, tripas para todo tipo de embutidos. Un producto estrella, el botillo del Bierzo, destaca entre longanizas y chorizos. Muy cerca descubrimos, colgando, las afamadas cecinas de León. Y encontramos exquisitas androyas tan desconocidas, ristras de chorizos frescos para cocinar a la brasa o cocer en vino o sidra, y longanizas que se consumen en crudo. Muchos valles de León, por su orografía y su climatología, son ideales para la cría del ganado vacuno. Abundante agua y ricos pastos para alimentar a las vacas, que sirven como materia prima para elaborar la prestigiosa cecina. Reses leonesas mayores de 5 años, con sus cuartos traseros tiernos, sustanciosos y sabrosos. De aquí salen las carnes a cecinar. El clima extremo de la meseta leonesa, de inviernos muy fríos y secos, con largos periodos de heladas y una altitud media en torno a los 700 metros, permite la elaboración de carnes secas y curadas al viento de forma natural. Al atardecer, cansados del helador recorrido, regresamos al confortable Parador de San Marcos. Antes de subir la escalera nos espera un espléndido bodegón de jugosas cecinas, cortes impecables que incitan a la degustación, perfiles y formas sugerentes. Hacen su presentación anticipándose a nuestro viaje de mañana. Hemos elegido Astorga sin duda por su belleza monumental. Nos recreamos paseando, mirando y admirando. Recorremos los campos, constatamos las condiciones climatológicas y nos adentramos en el proceso de elaboración de la cecina de León. De los cuartos traseros del vacuno mayor de 5 años se obtienen las 4 piezas: tapa, contra, babilla y cadera. Durante el salado, la sal común se incorpora a la masa muscular, favoreciendo la deshidratación y la conservación. Se asientan, la sal por ósmosis penetra y se distribuye uniformemente. Se desarrolla la microflora y se inician los procesos que producirán el aroma y sabor de la cecina. Se pueden ahumar las piezas con leña de roble o encina entre 12 y 16 días. La fase de curación se realiza en secaderos naturales. Las piezas se clasifican según peso y forma para calcular el tiempo que deben estar hasta completar su maduración. Sin prisa se va produciendo una transformación bioquímica. Las proteínas y las grasas sufren un proceso de hidrólisis enzimática que produce los aromas y sabores característicos. Abriendo y cerrando ventanas en el momento adecuado se controlan la humedad y temperatura idónea para la curación de las cecinas. De generación en generación se transmiten estas técnicas artesanales. Es un patrimonio familiar. Las piezas se tientan para conocer cómo va su maduración. Durante la curación en la superficie van desarrollándose una serie de microorganismos del género Penicillium que provienen del ambiente. El crecimiento de estos hongos o mohos es signo de buena curación. Además intervienen en la maduración descomponiendo proteínas, contribuyendo al aroma y al sabor de la cecina. Antes de salir al mercado, todas las piezas se calan para controlar si tienen algún defecto. El Consejo Regulador, con sus precintos numerados, garantiza la calidad de la cecina de León. Después de haber cortado la pieza por el centro, pasamos a hacerle una limpieza en el inicio del corte y cortamos las lonchas lo más finas posible y ya pasamos a servirlas en el propio plato. El entorno monumental del claustro de San Marcos refrenda la nobleza del alimento, de un alto valor nutritivo, casi un concentrado de proteínas y aminoácidos esenciales y un bajo contenido en grasas. Es un producto saludable y nutritivo.
así que nos dedicamos a disfrutar con su degustación. Las finas lonchas van desnudando poco a poco a la seductora cecina de León. Su estimulante color rojo nos anticipa su exquisito sabor con los matices del ahumado. La grasa entreverada aporta una jugosidad impensable. La acuesto sobre mi lengua, se excitan las papilas. Los aromas inundan la cavidad bucal, comienzan las deliciosas sensaciones. Bueno, nos encontramos ante una de las mejores muestras gastronómicas que tenemos en esta provincia tan maravillosa, como son la chacinería, y entre los productos más originales de nuestra región aparece el botillo como un emblema de nuestra reseña gastronómica, la cecina de vacuno y habiendo otras cecinas más en nuestra zona, la androlla, la lengua, chorizo. Tenemos una gran gama de productos que los chacineros elaboran perfectamente y nosotros como cocineros intentamos darle un tratamiento culinario adecuado. Tenemos un plato con productos como son la lengua entrecallada y el chorizo. La lengua, por ejemplo, está curada con sal y pimentón y se deja secar. Esta lengua después se hidrata y se entrecalla. Hemos hecho una crema de morcilla. Es un producto, como bien se ve, de León, el cual está hecho a base de cebolla con manteca y sangre de cerdo. Eso mismo va embutido en la misma tripa, pero se suele comer normalmente frito. Y en este caso disponemos de una cecina tierna que precisamente por su textura, al añadirle un poquito de aceite de oliva, pues lo suaviza y hace que comamos un producto semifresco, por decirlo de alguna forma, pero que sin perder la originalidad de la cecina en sí. La cocción del botillo viene siendo 2 horas en cocción lenta para que no se rompa la tripa y bueno, después ya es servirlo simplemente independiente, el botillo y la verdura con la patata. Presentamos este plato después de elaborado en pequeñas raciones en las que la hoja de repollo sirve como la tripa del botillo. Presentamos 3 bolitas a modo de almóndigas con un poco de puré también elaborado con unas quenellés. Le damos un encanto especial poniéndole un crujiente de ajo y después como complemento del plato ponemos una androlla hecha en la misma cocción del caldo del botillo cortada en láminas finas. Durante el viaje en nuestra memoria sensorial hemos grabado un sinfín de deliciosas sensaciones. Enseguida aparecen los recuerdos de los colores, aromas y sabores de los vinos del Bierzo. Sus insinuantes y descarados movimientos, formas perfectas y cuerpos redondos y refrescantes. Y en maridaje idóneo con los alimentos nos proporcionan unos goces gastronómicos excelsos. Su Majestad el Botillo del Bierzo nos sumerge en culturas arcaicas, carnavales transgresores y placeres pantagruélicos. No olvidamos el excitante contacto con las tiernas y delicadas carnes de la cecina de León.